Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Esta tarde quiero hablar de un tema que está muy en boga, que creo que es muy importante conversarlo y me gustaría simplemente hacer una revisión, una mirada juntos de la palabra de Dios y del contexto de este tema. Es un tema muy actual. Quiero hablar acerca de los apóstoles, un tema que hoy se escucha mucho, se habla mucho en la iglesia, en muy diferentes lugares, pero me gustaría contextualizar un poco esto, lo que significó el apostolado en los tiempos bíblicos, sobre todo en el tiempo de nuestro Señor y de sus apóstoles. ¿Qué significaba esta palabra? ¿Qué significaba el concepto? Ustedes saben que en el mundo hebreo y en el mundo bíblico en general, las instituciones que el Señor estableció no eran necesariamente nuevas, sino que el Señor tomaba una institución ya conocida y la resignificaba, o le daba un nuevo propósito, un nuevo sentido. Esto pasaba todo el tiempo en la palabra de Dios, lo vamos a ver permanentemente. Entonces, por ejemplo, el sacerdocio no es un invento de Israel, no es un producto de Israel. El sacerdocio ya existía en el mundo antiguo. La diferencia fue que el pueblo de Israel recibe de parte de Dios en Sinaí, recibe instrucciones, una revelación en cuanto al sacerdocio, por ejemplo. Eh, Regulaciones sobre la familia. La familia ya existía, pero sin embargo el Señor es el que va a dar principios, pautas, mandamientos acerca de cómo debería ser una familia. Entonces, me parece muy importante tener esta visión contextual para entender un poquito este tema que llamamos apostolado. El apostolado no fue una institución creada por Jesús. Eso es lo primero que quiero aclarar. Cuando Jesús envió a sus apóstoles, en la Biblia no hay una explicación acerca de lo que era esto, porque ellos ya sabían de qué estaba hablando. Era una institución que ellos conocían. Y me gustaría un poco ponerla en su contexto para que ustedes para que podamos entender mejor de qué es lo que el Señor está hablando cuando habla de apostolado. Ustedes saben que el enemigo siempre se encarga de distorsionar, falsificar o pervertir aquello que Dios instituyó. Y justamente el apostolado es algo muy importante porque la Biblia enseña que es uno de los dones, uno de los ministerios del Señor, que son muy importantes para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo quería en esta tarde, en este día, poder contarles un poco, eh, porque en este tiempo parece que hubiera como una especie de reproducción espontánea de apóstoles, ¿no? Por todos lados vemos surgir apóstoles, es como que de golpe muchos que antes eran pastores, hoy se hacen llamar apóstoles, y esto es muy llamativo. Mi intención con este video no es ofender ni juzgar a nadie, simplemente poner una perspectiva bíblica de lo que estamos hablando, por lo menos para que aquellos que se sienten llamados a este ministerio sepan lo que en la Biblia significaba ser un apóstol, o tener mayor luz acerca de lo que significaba en el contexto de lo que Jesús estaba enseñando. La Biblia nos dice que es muy importante poder reconocer a los verdaderos apóstoles, si lo son, y también reconocer a aquellos que no son verdaderos apóstoles y no recibirlos como apóstoles. En Efesios 4:11 la Escritura va a decir que el Señor mismo constituyó a algunos como apóstoles, a otros como profetas, a otros evangelistas, a pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces vemos que los apóstoles fueron puestos para equipar a los santos para la obra del ministerio. Yo voy a tomar como modelo tal vez al apóstol más conocido para nosotros, que es el apóstol Pablo, Saulo de Tarso.
quiero tomarlo como modelo a él porque es tal vez del que más habla la Escritura, y entonces tenemos más referencias bíblicas, escriturales, acerca de este tema tan importante. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2, pueden ver que el Señor le habla a la iglesia de Éfeso y le dice: yo sé todo lo que haces, conozco tu duro trabajo y tu constancia, y sé que no puedes soportar a los malos. También sé que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y has descubierto que son mentirosos. Entonces el Señor elogia a una iglesia por poner a prueba a aquellos que decían ser apóstoles y sacar a luz cuando no lo eran y denunciarlos. Entonces vemos que esto es algo que la iglesia tendría que practicar. En 2 Corintios 11:13 dice: porque estos son falsos apóstoles, o obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otra vez vemos que la Biblia nos advierte que va a haber falsos apóstoles que van a disfrazarse, dice, de algo que no son. Son disfrazados literalmente, como usamos la expresión hoy. La pregunta es: ¿cómo reconocemos a un verdadero apóstol del Señor? Hay que entender esta institución en su origen y en su desarrollo. Punto número 1, lo que decía ya antes: el apostolado no es un invento del cristianismo. Cuando el Señor llamó a los apóstoles, a sus discípulos, no estaba haciendo algo que fuera desconocido para ellos. El apostolado instituido por Jesús tiene características únicas, pero tiene elementos comunes a esa institución judía, y entender esto nos ayudará a determinar qué es un apostolado bíblico. La palabra apóstol tiene tanto su origen en lengua hebrea como en griego. En el Antiguo Testamento hebreo y en el griego koiné del Nuevo Testamento. En hebreo decimos eshlihut, apostolado. Sheliach es el apóstol, el enviado. Y en griego le llamamos apostoloi. Ambas palabras significan enviado. Antes de la destrucción del templo, estamos hablando del templo construido por Herodes, el segundo templo, el Sanedrín supervisaba el desarrollo de las comunidades judías por todo el Imperio Romano por medio de sus mensajeros o enviados, los Eshlichim, los apóstoles. Ellos tenían 4 funciones principales. Quiero que prestes mucha atención a esto, porque acá vamos a empezar a entender lo que era un apóstol en el tiempo del Señor. Los apóstoles tenían 4 funciones. El Sanedrín era el que tenía apóstoles y los enviaba para 4 cosas. Como el pueblo hebreo estaba disperso en varios países, en las sinagogas, los apóstoles eran enviados por el Sanedrín con 4 funciones principales: predicar, enseñar, crear tribunales y recaudar fondos. Esas eran las 4 funciones de un apóstol del Sanedrín, de un Sheliach. Esto se puede encontrar en la historia del cristianismo primitivo y en los escritos del judaísmo del tiempo del Señor. Si vos mirás 1 Corintios 2:4, Pablo va a decir: ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder. Entonces, 1 Corintios 2:4 nos dice que Pablo, este apóstol del Señor, él predicaba, él enseñaba, llevaba un mensaje de parte de Dios. Esta era una de las funciones apostólicas. Vamos a ver también otra cosa que Pablo hacía. Nos cuenta la Biblia que Pablo establecía directa o indirectamente ancianos locales, los que gobernaban y juzgaban las situaciones de la iglesia. En Tito 1:5 él dice así: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad, como te mandé.
En otras palabras, estaba estableciendo un tribunal de ancianos para que juzguen las situaciones. ¿Acaso necesitamos tribunales en las iglesias? Bíblicamente sí. Primera de Corintios 6:1 dice así: ¿se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra su prójimo, ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar los casos más triviales? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Entonces, si tenéis tribunales que juzgan las cosas de esta vida, ¿por qué ponéis por jueces a los que nada son en la iglesia? Para Pablo era normal pensar que en la iglesia había tribunales de hermanos que juzgaban las situaciones dentro de la iglesia. Y esta era una función apostólica, establecer estos tribunales. Y acá está exhortando a la iglesia en Corinto por no haberlo hecho. En tercer lugar, te dije que la función de un apóstol también tiene que ver con la recaudación de fondos. Y fíjate vos qué interesante, porque Pablo, justamente en 1 Corintios 16, 1, 4, le escribe a la iglesia, le dice: en cuanto a la colecta para los santos, la ofrenda, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer sábado, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por bondad Dios pudiere, para que cuando yo llegare, no se hagan entonces colectas. Y cuando hubiere llegado los que aprobareis por cartas, a estos enviaré que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere digno el negocio de que yo también vaya, irán conmigo. Entonces vemos en Pablo las credenciales de un apóstol. Él enseñaba, predicaba, establecía tribunales y recaudaba fondos para las iglesias. Cuando Pablo nos cuenta su conversión, ahí en realidad Lucas, el autor de la epístola, del libro de los Hechos, nos cuenta la conversión de Saulo de Tarso. Dice así en el capítulo 22, o en el capítulo 9, mejor dicho, en el capítulo 9 de los Hechos, dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ustedes se acuerdan de este pasaje famoso donde Pablo se convierte al Señor, el Señor se manifiesta a él, Pablo se convierte, pero Pablo tenía cartas dadas por el Sanedrín para meter presos a los cristianos, a los creyentes. Estas eran las cartas que un Sheliach necesitaba. Esto era lo que habilitaba a alguien como Sheliach. Estas cartas eran lo que le daba autoridad para moverse en representación del Sanedrín. Después cuando él presenta su defensa en Hechos 22, él les cuenta cómo él perseguía a la iglesia. Y dice, en el 22:4 de los Hechos, dice así: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quien también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Otra vez Pablo hablando de estas cartas. Un verdadero Sheliach tenía cartas selladas, firmadas por los líderes que lo mandaron para ejercer esa autoridad. Un Sheliach en la Biblia representa a quien lo envía. O sea, cuando Pablo iba en nombre del Sanedrín, es como si el Sanedrín mismo estaba ejerciendo autoridad a través de Pablo. Entonces esto nos da un poco de claridad. El apóstol o el Sheliach no tiene necesariamente valor en sí mismo, sino que es una función. Y depende mucho de quién te envíe, a quién representas y el poder que te enviste. Te voy a dar un ejemplo moderno. Si en este momento vos estás viviendo en Israel y vos querés enviarle flores a una persona, vos llamás por teléfono a la florería y pedís que envíen flores a una dirección, y en ese lugar te van a decir que van a enviar al Sheliach. O sea, ellos van a enviar al enviado, al apóstol, a llevar flores.
Así también, cuando el servicio de inteligencia israelí envía a alguien al extranjero a una misión, a hacer cualquier cosa en el extranjero, es un sheliach del servicio de inteligencia israelí. En otras palabras, la persona que entrega flores y aquella persona que es del servicio secreto, ambos son sheliach, son enviados. Lo que pasa es que el poder que los respalda es totalmente diferente. Uno tiene el poder de una florería detrás para entregar flores, y el otro tiene el poder del Estado de Israel para cumplir misiones que pueden ir desde misiones militares, secretas, de espionaje, lo que sea. Entonces, un sheliach, un enviado, un apóstol, es alguien que está empoderado y que representa a quien lo envía. El sheliach tiene señales externas de su misión. En 2 Corintios 12:12, Pablo va a decir: entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia, por medio de señales, prodigios y milagros. Las marcas de un verdadero apóstol para Pablo tenían que ver con una gran paciencia o perseverancia, una gran constancia, y en segundo lugar, señales, prodigios y milagros. Él juntaba dinero para bendecir a las iglesias, no para acumular riqueza para sí mismo, porque un apóstol es un padre. En 2 Corintios 4:15 él dice: porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os he engendrado por medio del Evangelio. En 2 Corintios 12:14, Pablo dice: he aquí, esta es la tercera vez que estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré una carga. Está hablando en el sentido económico. Pues no busco lo que es vuestro, sino a vosotros, porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo muy gustosamente gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré por vuestras almas. Si os amo más, ¿seré amado menos? Entonces pueden ver cómo Pablo está explicando lo que es este apostolado. Y este es el apostolado bíblico, querido. La característica de este apostolado es que tiene señales externas muy claras. Habla de paternidad, habla de milagros, habla de una gran perseverancia y constancia en la obra de Dios, pero habla de una paternidad que tiene que ver con un sacrificarse por sus hijos y no al revés. Él no buscaba honra, sino que él daba y él se brindaba y servía a la iglesia, muchas veces gratuitamente, y él juntaba y se esforzaba para bendecir a la iglesia. Entonces le habla varias veces, le habla de las ofrendas que él levanta. Si ustedes ven en 2 Corintios 9, por ejemplo, él les habla de las ofrendas que levantaba para las iglesias en diferentes lugares. En 2 Corintios 3, 1-3, Pablo va a decir: ¿vamos otra vez a comenzar a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para vosotros o de parte de vosotros? Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Pablo lo que está diciendo es: ahora yo soy sheliach, soy apóstol, pero ya no soy apóstol del Sanedrín, soy apóstol de Cristo, del Mesías, y ya no tengo cartas escritas en papeles selladas por hombres, sino que tengo hombres que son cartas escritas por el Espíritu Santo, que son el fruto de mi trabajo. En otras palabras, lo que me autoriza como apóstol es el trabajo que he hecho en personas que han sido transformadas por el poder de Dios gracias a mi apostolado.
en 1 Corintios 9:2, dice: si para otros no soy apóstol, por lo menos para vosotros sí lo soy, pues vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor. Habla del sello de las cartas. Ustedes son el sello, les dice. La señal más evidente de un apóstol son las vidas que son desarrolladas bajo su ministerio. Un apóstol es padre de personas y de ministerios. Cuando hay un apóstol, los otros ministerios se desarrollan bajo su cobertura. Sheliach, las cartas son personas. Las otras credenciales, señales y tribulaciones. Saulo era muy famoso en Israel por ser el hombre más alto del ejército, Saúl el rey, y ese era el nombre original de Pablo. Sin embargo, él se cambia el nombre y se hace llamar Pablo, porque Saulo estaba asociado siempre con ser grande, el más importante, el más alto, y Pablo significa el más pequeño. Por eso él se cambia el nombre, porque él se considera el más pequeño de todos los apóstoles, en comparación con el resto. El Sheliach tiene un solo objetivo: cumplir con la misión que le fue encomendada. Originalmente, Pablo era Sheliach del Sanedrín y era enviado a ser prisioneros. Cuando Cristo lo vuelve su Sheliach, es enviado a liberar a los prisioneros, a abrir las cárceles a los presos. Él fue enviado a callar las voces de los testigos. Ahora él se convierte en el principal de los testigos del Mesías. Él va a decir en un momento, ya casi al final de su vida, no que lo haya alcanzado ya, no que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo, no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bueno, espero que estas palabras te hayan servido, espero que puedas meditar sobre este tema, que puedas mirar los textos que hemos compartido y que puedas sacar tus conclusiones y que te acuerdes que como iglesia tenemos una obligación, una responsabilidad de juzgar y de ver y de reconocer apóstoles, pero también denunciar a aquellos que no tienen las credenciales y se autodenominan o quieren ocupar un lugar donde el Señor no ha sido el que los ha instituido. Que Dios te bendiga.